Bueno, estamos en este espacio que es un espacio que se crea en el marco del Diplomado de Educación Inclusiva con Calidad que se está brindando a través de CESTELCO y la Fundación HRBC. Entonces estamos hoy con Edna, con Ilka, con María Trinidad. La idea es que puedan preguntar o si tienen, por ejemplo, algún estudiante con discapacidad en sus aulas de clase, si tienen alguna cosa que preguntar sobre el tema de educación inclusiva, pues tendremos un espacio, este espacio que será un espacio de 1 hora para poder resolver inquietudes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, Edna, Ilka, María Trinidad, que nos quieran hacer sobre los espacios pedagógicos, sobre el proceso de educación inclusiva, si tienen un caso en particular de algún niño o alguna niña en su aula de clase. Edna, de pronto. María Trinidad, no tienes activado vamos a ver si se lo puedo activar desde aquí, el sonido. María Trinidad, creo que te toca salir y volver a entrar para activar el sonido. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún tema que quieran que podamos conversar, hablar durante este tiempo? Bueno, profe, yo más que todo quería preguntarle por un hijo de una compañera mía que él no tiene ninguna discapacidad. Pero el niño, no sé cómo calificarlo, si es muy hiperactivo o eso es producto de la mala crianza. Bueno, en fin, ¿no? El niño es, digamos, es muy travieso, o sea, se pasa de lo normal, de ser travieso, ¿sí? Entonces ya tiene prácticamente 2 años y medio y ella pues tiene que estar en el cuidado de él porque de pronto se vaya a lastimar o se vaya a botar o bueno, lo daña todo, en fin, o sea, es un niño que prácticamente ellos pues ya no lo han podido controlar y igualmente pues yo digo en los momenticos que yo he estado ahí un poquito, es como demasiado travieso, ¿Cuántos, entonces cuántos yo años, digo, cuántos años tiene? 3, ya va a cumplir 3. Ajá. Pero es súper así, o sea, lo daña todo, lo bota todo, destruye todo, es grosero. Bueno, entonces yo digo, ¿será que es producto de la mala crianza o qué pasará con ese niño? No lo puedo yo, la verdad, descifrar. Porque es Bueno, que ella, o sea, ella dice, yo lo corrijo, digamos, él ya no entiende con palabras, él ya no entiende con absolutamente nada, simplemente se va por encima ya de todo, hasta de los mismos papás. o sea, no tiene normas, no tiene límites. ¿Cómo tú Nada. conoces cómo son los papás
con el niño o con la niña? Es un niño, Pues ¿sí? el niño, ellos tienen una niña de Ajá. aproximadamente ya 13 años y resulta de que la niña es muy formal, ¿sí? El papá, pues yo lo conozco que es calmado, la mamá también, pero en realidad este niño yo no sé si se le salió ya de las manos porque, o sea, es súper, súper, súper travieso. Ajá. Entonces, o sea, la mamá le dice, estése quieto, no coja eso, vea, usted se va a lastimar, ustedes, no, él, o sea, lo hace y lo daña y lo destruye. Bueno, y yo sí me he dado cuenta que de pronto le compraron un carro, él lo destruyó y luego pide un carro y va y le compran Y otro. le compran Entonces, otro. Ajá. exacto, entonces yo digo que es producto, pienso yo, no sé, que ya es de la mala crianza, Ujú. Muy ¿sí? bien. Porque el niño obviamente no tiene ninguna discapacidad ni nada de eso, sino que, y yo le he notado que es como un ojo que, algo como de desviación, como desviado el ojo. Ujú. Eso es lo único que yo lo he notado pues al niño como en su parte física, pero en lo otro sí es muy tremendo. No, no se lo puede controlar. Ya, bueno, entonces vamos a mirar. Bueno, primero quiero saludar a María Trinidad, que por fin ya tiene audio, y también a Luz Victoria, que acaba de entrar. Entonces, bienvenidas a esta parte del conversatorio. La idea es que podamos tener varios casos y podamos conversar un poco sobre casos que tengan en aula de clase o que conozcan para que podamos compartir sobre estos temas. Bueno, entonces Edna, mira, primero que todo es un niño que tiene 3 años. Entonces los niños a los 3 años son inquietos, se quieren comer el mundo, ¿sí? Es una edad en la cual los niños y las niñas están aprendiendo sobre las normas sociales. Y esa parte es bien importante porque si tiene papitos permisivos, que por ejemplo le pasan el celular al niño para que se calme, le compran otro carro para que se calme, ¿sí? Entonces es un problema de conducta, es un problema de conducta y sobre todo es un problema de normas y de crianza con los papás. Ahí es donde yo digo, hay que mandar al niño a terapia, pero también hay que mandar a los papás a terapia, ¿no? Porque en realidad no hay como esas normas para que el niño se pueda regular. El problema es que si no hay unas normas y alguien que dicte esas normas, que sea la misma persona y que los adultos que están en el espacio familiar puedan hablar el mismo idioma, o sea, si la mamá dio la norma de que no puedes coger esto o te tienes que acostar ya, no puede venir otro adulto a decirle al niño o a la niña, no, haga lo que quiera o todavía no se acueste o no le, sí, acuéstate más tarde. Sí, esas contraórdenes hacen que el niño también entienda de que no hay quien ejerza la autoridad y simplemente puede hacer lo que yo deseo. No se puede decir que es un niño hiperactivo porque tiene 3 años. Hasta los 4 años, 5 años más o menos, podremos ver si el niño en realidad es hiperactivo o no. Estamos rotulando mucho a los niños con el término de hiperactivo, pero se nos olvida que nosotros somos del siglo pasado y que los niños de ahora tienen otras características, ¿no? Están mucho más despiertos, tienen la televisión, el internet todo el tiempo, los estímulos visuales, auditivos, físicos son muy diferentes a la época de nosotros. Entonces a veces es que son niños demasiado activos. No podríamos hablar de hiperactividad. Hasta que no cumpla unos 4 o 5 años, no podríamos hablar de hiperactividad. Y pues hay que revisar el tema del ojo. Si tiene una desviación en el ojo, es muy probable que no esté viendo por ese ojo, ¿no? Hay que recordar que la visión nuestra es doble. Entonces, si tienes una visión que está, digamos, viendo hacia, y valga la redundancia, si un ojo está viendo hacia un lado,
y tengo otro ojo que está viendo hacia el otro lado, entonces voy a tener una doble visión. Y lo que hace el cerebro es que el cerebro entiende y dice, aquí algo pasa, no puedo registrar las dos visiones para hacer una sola imagen, entonces simplemente quita una, ¿sí? Suspende una. Entonces suspende la del ojo que está desviado y el otro ojo queda viendo bien. Entonces, ahí es muy probable que el niño o la niña que tiene la desviación en el ojo no está viendo por ese ojo. Hay que hacer una revisión en ese tema de que si estos ojos están funcionando bien o si tienen la visión completa en los dos ojos o si cuando tapo estoy viendo por uno y tapo y estoy viendo por otro, pero después cuando ya voy a mirar la convergencia de los dos ojitos, en realidad sí ve o no veo. Generalmente el cerebro lo que hace es que quita una de las visiones. Y al quitar una de las visiones, entonces el niño queda viendo por un solo ojo y está haciendo más esfuerzo para ver por el otro ojo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y eso es básicamente un problema de normas. No podemos hablar de hiperactividad hasta que no tenga unos 4 años y medio, 5 años, que es cuando los niños ya hacen la comprensión de las normas sociales y de todas las cosas que nosotros hablamos, pues para que ellos puedan entrar, digamos, en un comportamiento aceptable dentro de un círculo social. No sé si eso responde tu pregunta, Edna. Sí, profe. O sea que entonces este niño tendría que, de pronto por el tema del ojo, tendría que ser revisado por un optómetra. Sí, listo. Y en Bueno, cuanto, ahí hay una cosa, ¿no? Una cosa es el optómetra y otra cosa es el oftalmólogo. El oftalmólogo es el médico de los ojos. El optómetra solamente te mide cuánto te hace falta y te pone gafas. Entonces necesitan no un optómetra, porque lo que necesita no es mirar a ver cuánto le hace falta y le pongo estas gafas. Necesitamos el médico de los ojos, el oftalmólogo, para que le revise por qué está haciendo la desviación en ese ojito y si habría alguna manera con una operación o con un parche de rescatarle ese ojito, ¿no? Entonces sería que lo vea el oftalmólogo. listo, profe, Bien. muchísimas gracias. No, con gusto, con mucho gusto. Bueno, acaba de entrar Ruth también, bienvenidas todas, estamos aquí en nuestro espacio de conversatorio. La idea es que podamos colocar casos que tengamos, si quieren preguntar sobre cosas de discapacidad, de educación inclusiva, si tienen estudiantes, que quieran saber un poco qué hago con este estudiante que está presentando este caso, qué ruta puedo hacer en este sentido. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere exponer un caso, es el momento. Les escucho. ¿Nadie? 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 De pronto Ruth, Ilka, Luz, Victoria o María Trinidad, ¿tienen algún caso? ¿Quieren preguntar sobre algo? Buenas noches para todos. Buenas noches, Ruth. Eh, pues, profe, pues los casos que yo tengo, yo creo que en algún momento se los he comentado, pues en este momento por el receso, no sé cómo vaya la situación, pero uno de ellos es la parte de la población, como yo le había comentado, soy docente de apoyo del municipio de Barbacoas. Y lo que se presenta acá es la parte de las culturas, ¿no? O sea, de las culturas que pasa, que se dan situaciones en que los estudiantes necesitan ser valorados, pero los padres no aceptan. Y entonces, al no aceptar ellos, no querer hacer
hacer los diagnósticos con el profesional correspondiente, pues las instituciones han tenido que seguir enseñándoles a los estudiantes de forma regular, como los demás estudiantes. Algunos docentes sí han tomado como que hacerle sus guías y eso más fáciles, digámoslo así, pero ya porque el docente en sí lo quiere hacer, más no porque estos estudiantes estén diagnosticados, y pues como le digo, los padres no lo aceptan. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegan a grado 11 el problema es en el ICFES. Y en el ICFES se presenta este problema, pues de que ya tienen que presentar un ICFES como un estudiante regular, y eso es lo que les baja, ay, no me acuerdo cómo se llama, el puntaje a la institución. Ajá. Desafortunadamente, ese es un caso que pasó y no se pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque también, pues, como yo le hablaba a la rectora, parte es culpa de los docentes, porque ellos le decían a la estudiante que sí, que felicitaciones por ser cumplida, así las guías que ella presentaba fueran mal hechas, entonces que felicitaciones, que entonces yo le decía a la rectora, la culpa también es de los docentes. Entonces el padre de familia decía, pero si a ella la felicitan, si dicen que está entregando bien, entonces ¿por qué me mandan para que ella la diagnostiquen o algo así? Entonces, si hay problema, entonces él pensaba que el ICFES en la región de Barbacoas era el problema, que él se la llevaba, que lo presente en otra parte. Pero Ya. que él, o sea, que él en cuestión de psicólogos, él no, porque la hija no estaba loca, porque es el término para ellos. Muy Entonces bien. allí, o sea, en esa parte, cómo llegarle a los padres o qué hacer, ¿no? Como para que no se perjudique a la institución y tampoco al estudiante, ni haya, como se dice, problemas, porque dicen que legalmente también pueden haber problemas. Claro. ¿Alguien quiere contestarle a Ruth antes de mi intervención? ¿Alguien quiere contestarle a Ruth sobre este caso? María Trinidad, creo que estás hablando, pero tienes que subirle el volumen. ¿Alguien quiere contestarle a Ruth qué hacemos con padres de familia que no reconocen, que niegan que sus hijos tienen algún tipo de discapacidad? ¿Qué podríamos hacer en ese caso? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, por fin. Buenas noches. Buenas noches. Esa es una de las partes más difíciles, convencer a los padres sobre la situación especial de sus hijos. Pues creo que a nadie le gusta aceptar eso, y con ellos es, independientemente de que se felicite a los niños, esa parte es bien difícil. Ahí yo le sugería a la compañera, de pronto a veces le toca hasta a uno mismo acercarlo a las instituciones que directamente se encargan de este problema, de estas situaciones, o que lo pueden a uno orientar sobre eso, porque es lo que nos toca, lo que nos toca vivir a nosotros. No tenemos la preparación o el conocimiento a veces de tratar con estos niños que sufrimos y sabemos que necesitan un tratamiento especial, pero a veces por desconocimiento no se lo podemos brindar, o hacemos hasta donde podemos, pero no lo necesario, no el total. Muy bien, María Trinidad, excelente. ¿Alguien más quiere decirle algo a Ruth? Bueno, ahí hay varias cosas, Ruth. La primera es algo que se llama el autorreconocimiento. Lo que dice la ley es que para que una persona o un niño, niña o estudiante con discapacidad haga parte del proceso y de la ruta de educación inclusiva, esa familia y ese niño o esa niña se tienen que autorreconocer como persona con discapacidad,
su familia, reconocer que sí, que tiene algún tipo de dificultad y que necesita el apoyo. Y a partir de allí, entonces, podemos nosotros empezar a hacer el trabajo. Si una familia se niega a autorreconocerse, si hacemos, por ejemplo, la primera parte de la ruta, que es hacer la entrevista con el niño o la niña estudiante, o la entrevista con la familia, y ellos dicen, no, yo siento que mi hijo no necesita ningún tipo de apoyo, nosotros no podemos hacer nada desde el autorreconocimiento. Si las cosas están muy, muy, muy graves que uno dice, pero yo sé que necesita el apoyo, lo que uno puede hacer es acudir a la ley, ¿no? Y la ley simplemente habla en el decreto 1421 de la corresponsabilidad que tienen los padres, y es en la última parte del decreto que aparece sobre la corresponsabilidad que tienen los padres en los procesos de educación de los hijos, ¿no? Y que si en algún momento ellos no se comprometen en esos procesos de educación, pues simplemente toca ir a otras instancias como el bienestar familiar, porque se le está vulnerando al niño o la niña el derecho a que pueda aprender en igualdad de condiciones con sus otros compañeros. Entonces uno puede decirle al padre de familia, mire, si nosotros los docentes están identificando que hay una dificultad y ustedes pues no nos permiten hacer como todo el proceso con el niño o con la niña, pues entonces nosotros tenemos que mediar frente a una comisaría de familia con el bienestar familiar para que ellos evalúen el caso si es necesario, ¿no? También con el consejo académico, los comités de educación inclusiva son importantes en ese tipo de procesos. Pero sobre todas las cosas, lo que me parece grave es que los profes le permitan que entregue lo que pueda entregar y le feliciten, porque entonces es un falso éxito escolar, ¿no? El niño o la niña estudiante está identificando de que está haciendo bien su trabajo y la familia está identificando de que no hay ningún problema o barrera. Entonces ahí hay un asunto muy delicado, porque entonces los mismos docentes se han encargado de que, digamos, subsanar el problema, pero no logramos que ese niño o esa niña pueda lograr tener el apoyo desde el profesional. Entonces, es un poco difícil, pero digamos que de cierta manera los docentes también han hecho bien su trabajo al hacer las adecuaciones y los ajustes necesarios para los talleres de este niño o esta niña. Entonces ahí lo que yo sugiero es poder tener una reunión con los padres de familia primero y mostrarles la parte de atrás del decreto, que son las últimas 3 hojas, creo, que habla sobre la corresponsabilidad de los padres de familia frente a los procesos escolares de los niños que tienen algún tipo de dificultad. Esa sería una cosa. La segunda es hablar con los docentes y decirles, mire, docentes, si ustedes no reportan que el estudiante está teniendo alguna dificultad, pues no, muy simple, yo no puedo brindar el apoyo porque estudiantes que no están caracterizados y estudiantes que no están subidos en el CIMAD por algún tipo de dificultad o discapacidad, yo no le puedo brindar el apoyo, ¿sí? Y tercero, hablar con el estudiante. Pensar y sentir, bueno, lo primero que deberíamos de hacer es eso, ¿no? Hablar con el estudiante, hablar con él y indagar un poco sobre lo que piensa, lo que siente, qué está pasando en su proceso escolar, si el estudiante está reconociendo o no está reconociendo que tiene dificultades, ¿cómo le parece su proceso? Es una de las primeras cosas que hay que hacer. Entonces, Ruth, creo que hay un trabajo largo allí. No sé si eso responde a tu pregunta. Cuéntame un poquito. Sí, pues la verdad yo ya hice como un acercamiento con la estudiante y lo que me contestó ella cuando yo le pregunté que para ella cómo ha sido el trabajo en guías, la virtualidad, pues lo que me dijo ella fue
que las guías súper fáciles, que ella entrega todas sus guías bien, que los profesores la felicitan y que todos la quieren mucho. Esas fueron las respuestas de ella y que ella no veía ninguna dificultad, que para ella resolver las guías había sido o sea, fácil, que incluso ella las hacía sola, que no necesitaba de que le ayuden. Ya, ahí hay otro problema, ¿no? La otra dificultad es que si no se autorreconoce y no está dentro del proceso de la ruta de educación inclusiva, la institución educativa no puede reportar al estudiante como un estudiante que hace parte de la ruta y sus calificaciones en las pruebas saber y en el IFES van a tener el mismo nivel que el nivel de los niños o las niñas o los estudiantes que no tienen ningún tipo de discapacidad. Ahí sí es una cosa difícil porque, como tú dijiste, eso le baja el puntaje a la institución educativa. A la hora de mirar los resultados tanto en pruebas saber como en pruebas de IFEX. Entonces, nada, yo lo que te sugiero también porque hay muchas demandas alrededor de lo del decreto 1421 y yo siempre les digo, blíndense a los orientadores y a los profesionales de apoyo, bríndense en las reuniones que tienen con los padres de familia y, y ese blindaje es dejar las actas, ¿no? Dejar las actas escritas diciendo, yo estoy identificando una dificultad, algunos docentes le están identificando, pero los padres de familia no lo reconocen y el niño o la niña no se autorreconoce como una persona que tiene algún tipo de discapacidad o trastorno y por eso no entra a la ruta de educación inclusiva. Es muy importante hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el día de mañana le va muy mal en uno de las pruebas, le entregan el IFEX y no lo gana, y hay una gran frustración y los padres de familia dicen, pero es que si mi hijo o mi hija necesitaba apoyo y nunca le brindaron, y entonces demandan el colegio, y al demandar el colegio, al primero que llaman es al orientador o al docente de apoyo. ¿Sí? Entonces, recuerden que siempre es importante porque la 1421 hace parte de la convención y la convención es una ley constitucional y le estamos violando un derecho constitucional a un niño o una niña si nos ponen una demanda, ¿no? Y eso es bastante grave. Entonces, yo sí Y eso te digo que es lo que levantar me las actas. preocupa. Dime. Sí, eso es lo que, sí, eso es lo que a mí pues también me preocupa. Yo hablé con la, con la rectora y le dije que sí, que tenía que debíamos hacer como un documento donde quede Ajá. escrito todo porque, o sea, hubo un momento antes de que se hiciera la inscripción al ICFES que la mamá como que quiso ceder, pero ya el papá no, cuando ya se le dijo que pues que, o por lo menos que sea una psicóloga la que le haga un test o pues mire, él ya no quiso. O sea, ya el papá ya dijo que no, que ya no estaba, que ya no era ninguna loca, que eso era para los locos, que él no le iba a llevar ni a psiquiatrías, ni a psicólogos, ni nada por el estilo, que porque la doctora le dijo que estaba bien porque anteriormente tuvo una cita médica y con la intención de que la remitieran, pero Sí. la doctora lo que hizo fue meterla en el programa de planificación y en eso del joven, algo así, entonces pues ya no se pudo hacer nada y ya quedó, pues ya se tuvo que inscribir como estudiante regular ya en el... Regular. Ahí hay otra cosa, ¿no? Y es el hecho de los imaginarios que todavía manejamos alrededor de todo el sistema de salud. Mm, desde el sistema educativo y desde la institución educativa no se puede hacer un diagnóstico. No se puede que, por ejemplo, la psicóloga que está ahí de orientadora le haga una prueba psicológica, así ella sea psicóloga, no se puede porque nosotros somos sistema educativo. Y no sería válido que el mismo sistema educativo haga pruebas y haga algún tipo de diagnóstico que le pertenece al sistema de salud.
y en eso no está permitido. Sí, Dime. claro, por eso, o sea, por eso se solicitó, porque incluso la Sí. institución creo que no contaba con psicólogo, o sea, se le solicitó sacar cita con médico general y pues que él Sí, sea el perfecto. encargado de, de llevarle esa ruta, pues, pero como le digo, o sea, médico general lo que hizo fue otro procedimiento y yo traté de hablar con la doctora, pero pues no, nunca se pudo. Entonces ahí sí no se pudo hacer nada y pues ya quedó como estudiante regular. Yo sí hablé con la rectora y pues le dije que es una niña de 11, que fue un proceso Sí. de años atrás, que pues no me había parecido que hubiesen dejado pasar tanto tiempo. Y ya lo último fue como ese afán y querían como que yo dé la solución y no, era muy difícil ya. Y Sí. así pasa con otro estudiante que pues ahorita todavía le está en sexto. Él sí creo que está diagnosticado, pues la verdad como yo a usted le comentaba, no tengo diagnósticos ni nada, es muy difícil, me toca hacer ir a presencialidad para poder hacer todo eso, pero me comentaban que él no entregó ninguna guía y en el momento en que tuvieron reunión con los docentes, pues le dijeron que ya va a mitad de año y que no ha entregado nada, que por lo tanto pues prácticamente tenía perdido el año, Ajá. porque no había entregado nada. Entonces la mamá que no tienen por qué hacérselo perder el año porque el hijo es de inclusión y que ya no quiso nada y se puso furiosa y bueno, pues me comentaba eso la rectora. Bueno, ese es otro caso que es bien importante tener en cuenta, que los niños y las niñas en el proceso o en la ruta de educación inclusiva sí pueden perder el año. Sí pueden perder el año. Y sobre todo si no presentan sus trabajos, si no presentan sus guías, si no asisten a clase, sí pueden perder el año, ¿sí? Entonces, tenemos ahí como, lo que pasa es que cuando estamos con el decreto anterior, que era el 366, lo que se decía era los niños que están en inclusión no pueden perder el año. Pero a partir de la 1421, los niños que no presentan sus trabajos, que no presentan asistencia a clase, perfectamente pueden perder el año, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que hay que trabajar con los docentes, que hay que trabajar con los padres de familia para que entiendan que los niños que están en los procesos y en las rutas de educación inclusiva, si no cumplen, perfectamente pueden perder el año y no pueden demandar y no pueden decir, si hay pruebas de que no asiste a clase, si hay pruebas de que no entrega los trabajos, el tratamiento es igual que con un niño o una niña que está inscrita o matriculada en el sistema educativo, ¿no? Listo, profe. Otra cosita, pues no sé, sí. También había el caso de otro estudiante. Me comentaba la rectora que lo retiraron de una institución anterior porque se le sugirió que sea valorado por el especialista. Ajá. Entonces, cuando acá llegó, pues ya los docentes se dieron cuenta pues que el niño tenía sus barreras de aprendizaje, entonces solicitaron lo mismo y el padre de familia le había dicho, no, pues si ustedes van a empezar a hacer lo mismo que la otra institución, yo lo retiro. Y también como pues las instituciones, no quieren que le retiren los estudiantes porque tienen que contar con un número de estudiantes. Entonces, ¿qué me dijo la rectora? No, pues mejor ya no le digamos nada. Pero el Entonces, niño, ¿qué tipo de discapacidad tiene o tiene un no, él trastorno es en el como un aprendizaje? trastorno, sí, como trastorno de aprendizaje, sino que entonces yo le decía ya, pues si no se puede que el papá permita que sea valorado, pues yo creo que los docentes son los encargados de hacer los ajustes a las Ajá, actividades, exactamente. Ahí lo que pero no te lo hace. toca, eso te iba a decir, ahí lo que te toca es hacer el trabajo con los docentes, ¿no? Sí, la verdad sí, eso también con un grupito de grado primero, también para que no vaya a suceder lo que pasó con la estudiante de 11, pues quedamos de encontrarnos con la docente porque le dije que se necesitaba una valoración pedagógica para unos estudiantes,
pues ella me dijo, no, tiene que venir usted porque yo no sé hacer eso. Entonces, pues ya le dije que yo ya iría para que entre las dos, porque ya conocía a sus estudiantes, Ajá. realicemos la valoración pedagógica. Sí, y ahí el apoyo que hay que brindarle es al docente o a la docente de este niño, porque si ya ha sido diagnosticado, ya ha estado en la ruta y todo el proceso y ya el padre de familia dice, no, definitivamente no, perdón, es que hace frío terrible. No quiero lo mismo que estaba haciendo el año pasado. Ahí lo que hay que hacer es trabajar con los docentes en los ajustes razonables, en las adecuaciones curriculares, en el DUA, ¿sí? Hay que trabajar es con los docentes. María Trinidad, ¿quieres aportarnos algo? No, pues este año con lo poco que he trabajado, no he identificado niños con dificultad, pero en el pasado sí he tenido muchos niños con, con deficiencia de aprendizaje más que todo. Ah, muy bien. Bueno, vas a tener este espacio durante estos 5 meses por el diplomado para que podamos conversar si aparece algún niño o alguna niña estudiante con algún tipo de dificultad. ¿Alguien más nos quiere exponer otro caso, hacer alguna pregunta, aportar algo? Profe, como no podía entrar desde el comienzo, según lo que he podido escuchar, los niños o sea, es como otra matrícula o como en un programa especial los que van con inclusión Sí. escolar. Bueno, entonces te explico un poco. Los niños que vienen con inclusión, como dices tú, que es el proceso de educación inclusiva, son niños que están bajo un decreto especial, que es el decreto 1421. Ese decreto 1421 del Ministerio de Educación es el que nos explica cómo nosotros tenemos que incluir o hacer el proceso de educación inclusiva para los niños y las niñas que tienen discapacidad o algún tipo de trastorno de aprendizaje. Entonces ahí lo que nos cuenta el decreto es que tenemos que montar una ruta, estos niños los padres de familia tienen que llevarlos al sistema de salud para que los puedan diagnosticar o sacar su certificado de discapacidad o registrarse en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Ya con cualquiera de esos tres, entonces van a donde la secretaria de la institución educativa y le dicen, mire, yo tengo este diagnóstico para empezar la ruta con el niño o con la niña que tiene algún tipo de discapacidad o trastorno o dificultad en el aprendizaje. Entonces lo que hacemos es que primero se inscribe en el CIMAD, se marca en el CIMAD que es un niño que entra en la ruta de educación inclusiva. Entonces ya todo en la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación sabe cuántos niños hay en esa ruta de educación inclusiva en las escuelas de todo el país. Entonces, bueno, el hecho de que ese niño o esa niña se inscriba significa de que necesitan tener un docente. Los docentes orientadores son para la parte psicológica y la parte de convivencia y comportamiento. Los docentes de apoyo son para brindar los apoyos a los niños que están en el CIMAD subidos por algún tipo de discapacidad o trastorno. Entonces, ya teniendo, si tienes 8 niños, 10 niños, 15 niños, 5 niños reportados en el CIMAD, ya empezamos la ruta de educación inclusiva. Y la ruta es hacer una entrevista con los padres de familia, hacer una entrevista con el niño o la niña y ya hablar con el docente. Y el docente apoyo empieza a darle unos apoyos al docente de aula
para que sepa cómo enseñarle a este niño o esta niña, ¿sí? Más adelante en el diplomado vamos a ver los DUA, que son los diseños universales de aprendizaje, que son como las didácticas y todas las actividades que se pueden hacer en el marco del cumplimiento del currículo que tiene cada uno de los docentes. Hola, profe, buenas noches. Ajá, buenas noches. Tengo una pregunta. Hola, Termine, Victoria, después claro yo que sí. hago la pregunta. Termine, profe, y yo hago la pregunta después. No, ya iba terminando, entonces Bueno. hay que hacerle un seguimiento y durante todo el año se le va haciendo un seguimiento a estos ajustes que se hacen al currículo y a las actividades. ¿Sí? Ya. Profe, o sea que si en las instituciones no se detecta esta problemática o este tipo de niño, los matriculan común y corriente, no lo va a conocer el Estado, ni Ajá. tampoco va a haber el apoyo necesario. Exacto. Eso es lo que está pasando. Exacto. No sé si es por desconocimiento de los rectores o los secretarios. Exacto. Yo creo que no es más están como vinculados desconocimiento. especialmente los niños. Es más como Ya, desconocimiento de la norma. Es más desconocimiento del decreto, aunque el decreto salió en el 2017 y lleva 4 años de implementación. Pero es más un poquito como el desconocimiento de la norma. Por ejemplo, Tumaco debería ya de tener unas 3 educadores especiales que brinden apoyo a los colegios. No, sí, profe, hay mucho. Uy, hay demasiado. Sí. A veces uno le dice a los rectores y ellos le dicen a uno ya con la experiencia, ya automáticamente de que le hace un diagnóstico a un niño, descubre que este niño tiene una dificultad. Pero muchas veces los rectores le dicen a uno que uno no es psicólogo para diagnosticar que el niño tiene problemas. Pero sí O sea, existen los docentes de apoyo. Entonces, por ejemplo, esos docentes de apoyo que ya son por contratos o nombrados, la Secretaría de Educación en el municipio de Tumaco ya debería de tener su grupo de docentes de apoyo, ¿sí? Sí, así debería Profe, ser. y hay otra situación que, por ejemplo, acá yo trabajé en un colegio privado también, donde ellos así, o sea, sí había la inclusión de estos niños, entonces se miraba que, por ejemplo, cómo pagaban una pensión, entonces que por qué no lo hacían izar bandera, que tenían que hacerlo izar bandera, y como decía la compañera, o sea, no había un diagnóstico y si lo había, ellas, las profesoras y las rectoras lo pasaba por alto porque entonces decía que tenían que hacerlo izar bandera, que todo va muy bien, que los trabajos excelentes y toda esa situación. O sea, aparte de, no colaboraban, ¿por qué? Porque la familia no aceptaba primero que el niño tenía alguna dificultad. Y segundo, a ellas lo que les interesaba era que les pague la pensión y con tal de que al niño no lo retiren y se pague esa pensión, entonces hacían todo lo que los papás les decían, entonces que tenían que hacerlo izar bandera, que tenían que colocarle buenas calificaciones, que todo está excelente, pero cuando ya pasaban a un colegio público, entonces ahí sí ya era el problema. Bueno, ahí hay una cosa muy importante y es que en el decreto pasado, que era el 366 de inclusión educativa, era solamente para los colegios públicos. Este decreto nuevo, que es el 1421, es para los públicos y los privados, ¿no? Entonces ya incluye el proceso, tiene que ser exactamente el mismo para los niños si están en una institución educativa pública o en una institución educativa privada. Mañana vamos a ver mucho sobre esta parte del decreto, tanto 366 como 1421, y cómo se implementan las rutas de educación inclusiva, ¿no? Profe, yo. Sí. Victoria, apagaste tu micrófono. Hola, profe, yo. Dime. Hola, profe, yo tengo una inquietud. Sí. ¿Cuántos años puede repetir un niño que tenga una necesidad educativa? Yo soy docente de transición y tuve la experiencia hace unos años de tener un niño, él tenía retardo leve,
¿sí? Y entonces el niño, yo lo tuve en transición, pues ahorita mirando todo el diplomado, yo traté de hacer lo que podía, sí, porque yo no tenía conocimiento, a mí nunca me ha tocado un caso, eso hace 6 años, y entonces trataba de hacer lo que podía. Entonces ya cuando el niño pasó a primero, hubo mucha dificultad, el niño empezó a hacer, le hacían bullying, empezando por los docentes, qué pena decirlo, pero empezando por los docentes, ¿sí? Entonces el niño se perdía en el colegio, los niños mayores lo peluqueaban, bueno, tantas cosas que prefiero no entrar más en detalle. Los docentes cuando ya lo miraban a él en el listado, automáticamente no decían, él aquí no es, aquí no aparece. Total que el niño andaba perdido todo el día, toda la jornada en el colegio dando vueltas, hasta que hubo un día que se volvió un zaperoco. El niño se perdió. Entonces ya llegó la abuelita, porque la persona que lo criaba era la abuelita. La señora se iba a infartar del susto cuando yo llego de mi ruta. Me dice, profe, ¿usted no lo ha mirado al niño? Le digo yo, no, yo no lo he mirado. Pero tranquila, le dije yo que ahorita ya lo vamos a encontrar, no se preocupe. Ay, profe, que el niño aparezca porque yo mato a ese profesor. No, yo le dije, no, tranquila, que ahorita vamos a mirar a ver cómo lo encontramos al niño. Ya por un lado, por el otro, lo encontramos al niño, ¿sí? Entonces, cuando el coordinador académico miró esa situación, porque esa mañana fue algo muy tenaz, dijo, ay, no, ¿y ahora qué es que vamos a hacer con este niño? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo le dije, no, profe, pues si usted gusta, yo vuelvo a tener al niño en transición. Entonces me dijo la abuelita, sí, profe, hágame el favor. Vea, él solo quiere estar con usted, porque él, como ya pasaba primero, él pasaba pendiente de preescolar, todo lo que se la pasaba así en las mallas de preescolar, así. Entonces él me decía, por favor, profe, téngamelo al niño usted, profe, mire que usted la quiere mucho, profe, hágame el favor. Entonces yo le dije, ¿y entonces qué hacemos, señor coordinador? Entonces me dijo él, no, pues aquí, profe, yo le pido el favor muy especial, haga el favor y tenga al niño otra vez. Así que el niño conmigo estuvo 2 años hasta que lo retiraron del colegio. Lo último que supe de Juan Manuel fue, yo lo ingresé a batuta porque le gustaba tocar mucho lo que es los instrumentos. Y no, y él estaba lo más de bien, pero mi inquietud es saber hasta cuántas veces un niño, en el caso mío, como docente de preescolar, puede estar en mi salón de clase. Muchas gracias. Bueno, hasta 2 años. Lo que pasa es que hay un factor allí, es el factor social, ¿no? Y lo que pasa es que empieza a tener mucha más edad que sus compañeros de aula de clase y eso perjudica a todo su relacionamiento social. Entonces, la idea es que pueda hasta 2 años haciendo una valoración, pues en el segundo año que entra nuevamente a repetir, pero ya después del segundo año tiene que empezarse a pensar cómo se hace la promoción de ese niño o esa niña, porque sus relaciones sociales no es lo mismo tener una relación social con niños del preescolar de 6 años a tener relación social con niños de 7 y 8 años que tienen su edad, ¿no? Entonces, si tengo un grupo de niños de 6 años con un niño con un tipo de discapacidad cognitiva como este, por ejemplo, que tiene 8 años y medio, sus comportamientos sociales son diferentes a los de los niños de 6 años, ¿no? Entonces, por eso siempre se recomienda que es mejor después de 2 años hacer promoción y mirar cómo se flexibilizan los tiempos. Podría ser que unas horas esté contigo y después se vaya al aula de clase de primero de primaria. Mientras que se va adecuando tanto el profesor como el niño o la niña. Entonces ahí se va como soltando de a poquiticos, hasta que ya sean más horas las que pase en primero y menos horas en transición. Pero sí se recomienda que sea después del segundo año por sus relaciones sociales. ¿Sí? Creo que eso responde tu pregunta. Muchas gracias, profe. Me saca de una inquietud increíble. Siempre tenía esa preocupación. Muchísimas gracias, profe, muy amable. No, con muchísimo gusto.
Bueno, ya son las 8:30, se nos pasó así volandísimo este tiempo. La idea es que podamos tener una horita de conversatorio. Ya saben que el próximo viernes vamos a hacerlo más temprano a las 7 para que podamos estar de 7 a 8:30 más o menos, un poquito más largo. Y pues ya saben que tienen este espacio para preguntas, para inquietudes, para asesorías y para lo que necesiten. Bienvenidas y nos vemos mañana entonces. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Un placer. Bueno, un abrazo Gracias, fuerte. profe. Hasta mañana. Bueno, profe. hasta mañana. Muchas gracias.